no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark. Buenas, hoy en el año 3 vamos a hacer un especial que para mí es un honor y es un placer porque vamos a hacer un especial de un disco que es una obra maestra y que ha influido mi vida desde el principio de los tiempos, o sea, desde de muy pequeña. Esto ha sido, digamos, como un referente musical, artístico, existencial de todo de mi vida, personalmente. Pero digamos, musicalmente, hasta políticamente, desde todo punto de vista, algunos lo consideran uno de los mejores discos de toda la historia del rock. Es uno de los discos más icónicos que se han producido nunca. Hoy vamos a hablar de los 50 años de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y eso son palabras mayores. Entonces vamos a empezar a contar por qué esto es tan tremendo. El disco se lanzó el 1 de marzo en los Estados Unidos y el 24 de marzo en Gran Bretaña. Se grabó entre junio de 1972 y enero de 1973. Se lanzó en el planetario, pues era The Dark Side of the Moon. Aunque no es un disco sideral, es un disco humano, profundamente humano. En ese momento Pink Floyd está compuesto por Roger Waters. En el bajo, las letras y la voz, todo el concepto del álbum y las letras corren por cargo de Roger Waters. Y de ahí es cuando Roger Waters le empiezan a dar la carta blanca para que él sea el letrista de Pink Floyd. Y esto lo va a llevar también por un camino musical y lírico impresionante, porque pues de ahí en adelante él es el que va a hacer todas las letras de Animals, va a hacer las letras de The Wall. El letrista, digamos, conceptual, profundo, visionario, es Roy Waters. David Gilmour en la guitarra y la voz. El sonido de Pink Floyd, ese sonido característico, profundo, tremendo, que a uno lo sobrecoge, que lo envuelve, que lo transporta, que le da una, digamos, como una movilidad interior en el alma. Esa es la guitarra de David Gilmour. La oscuridad, el dark, es la percusión de Nick Mason. Y Richard Wright en los teclados y la voz, pues va a dar toda la genialidad de un disco que es completamente experimental y que va a incluir los teclados como un elemento también muy importante dentro de todo el nivel de experimentación que este disco va a hacer. Entonces, estamos hablando de un momento en que estamos en el pleno auge de la carrera espacial. Hemos hablado varias veces acá de la carrera espacial y contamos en el año 9 que los soviéticos en 1959 habían logrado fotografiar el lado oscuro de la Luna. Lo llamamos el lado oscuro de la Luna porque en la rotación que la Luna da alrededor de la Tierra hay una parte que nosotros nunca vemos, que siempre permanece oculta para nosotros los habitantes del planeta Tierra. A esa parte, como nosotros somos tan megalómanos, la llamamos el lado oscuro de la Luna, no porque ya tenga un lado oscuro, sino porque nosotros no lo vemos. Como tenemos esa idea de que solo existe lo que vemos. Entonces lo llamamos el lado oscuro de la Luna porque nunca lo sabemos, nunca lo vemos, y eso fue lo que los soviéticos lograron fotografiar en toda esta manera de andar mirando el espacio inmediato que nos rodeaba, que fue tan característico del momento en que el hombre va a la Luna. Esto los soviéticos ahí en ese programa, bueno, pues que los soviéticos llevaban una ventaja muy grande. Hasta el momento en que los Estados Unidos llegó a la Luna, la carrera espacial la tenían en sus manos los soviéticos. Entonces, eso hace que el álbum sea lanzado en el planetario.
porque se trataba de eso. Pero resulta que ellos hacen la referencia a la luna porque se hablaba de los lunáticos, de las personas que se ven muy influenciadas por los ciclos de la luna, que cambian de comportamiento, y es una manera de hacer una alusión a la locura. En la Roma antigua se pensaba que las personas eran afectadas directamente por los ciclos de la luna y que eso variaba y alteraba profundamente su comportamiento, hasta el punto en que lunático se le dijo a una persona que se le consideraba loca, que este es un lunático. En ese sentido se habla de lo lunático, y la canción que lo va a decir, ya llegaremos en su momento, es específicamente por un tema de la salud mental. Entonces, este álbum va a recoger algo que será un hilo conductor en toda la carrera de Pink Floyd. Este es el 8º álbum de la banda, o sea, ya están maduros, pero un hilo conductor de toda la carrera de la banda va a ser la crítica profunda al modo de vida inglés, a la sociedad industrial, al cumplimiento de plazos, metas, fechas, que hace que la gente tenga una angustia existencial permanente, que siempre esté corriendo para llegar a encontrar algún tipo de cosa que nunca llega a encontrar. Ese vacío de la sociedad industrial, esa búsqueda permanente del ascenso, de la carrera, de llegar primero, de mantenerse en la cima, de todo eso, carcome la energía vital de las personas e impide que desarrollen otras partes de su personalidad, como la alegría o la solidaridad o los sueños o qué sé yo, ¿me entiendes? Es una sola dimensión, es la dimensión del consumo. Esto es el hombre unidimensional de Marcuse. Esto es la dimensión de consumo como una manera de trazar una única dirección de la vida. Eso tiene un costo emocional altísimo, porque las personas sacrifican todas sus demás emociones para eso. Entonces, y por eso. Entonces, esto ya está claramente retratado aquí, pero después lo va a desarrollar de una manera tremendamente angustiosa en Animals, particularmente en Dogs, y luego va a hacer un álbum completo en The Wall, donde todo esto va a llegar a generar un personaje de carne y hueso. Toda esta idea se va a volver un personaje de carne y hueso que va a ser Pinky, el protagonista de The Wall. Pero tenemos aquí todo ese hilo conductor. Ellos son críticos de la sociedad británica, profundamente críticos, donde todo el mundo veía un superávit y un gran triunfo de la era de la posguerra, de las sociedades industriales, donde había toda esa sensación de que las sociedades industriales avanzadas iban a resolver los problemas del hombre, donde había toda la sensación de que el progreso era lineal y era infinito y era inacabable y que todos íbamos a llegar allá. Esta gente veía una angustia vital que no les parecía que eso fuera tan chévere. Esto lo van a ver los ingleses claramente, porque eso también va a hacer que Genesis haga un álbum que se llamaría Selling England by the Pound. O sea, el rock británico es tremendamente crítico de toda la euforia que se sentía de la prosperidad y del triunfo de la sociedad industrial avanzada posterior a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. A ellos eso no les parecía como tan bacano. O sea, esto tiene unos costos terribles. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que los ingleses se inventaron la hora en la modernidad, nosotros medimos la hora por el meridiano de Greenwich. Es a partir de ahí que está la hora en el mundo. Ellos fueron los que se inventaron los relojes para introducirlos en la manera de medir la sociedad industrial. Por eso es que la puntualidad inglesa es un rasgo de identidad de ellos, y el personaje de Phileas Fogg, el que protagoniza la vuelta al mundo en 80 días, está tratando de cumplir una gran cantidad de metas a partir de su reloj, siendo un personaje que no llega tarde nunca a ninguna parte. Era un hombre totalmente fanático de la tecnología de la época. Entonces ellos están metidos en el tema de los relojes, en el tema de los cronómetros. Ellos se inventan los cronómetros. Ellos son los que logran encontrar la longitud. Digamos, la Tierra nosotros la medimos en latitud y la medimos en longitud. Esas son las coordenadas que estamos dando cuando estamos en tierra o en mar. La longitud
se va a demorar mucho tiempo en entenderse y eso va a generar una gran cantidad de naufragios. Ellos logran resolver eso a través de un reloj. Y ellos a través de los relojes van a meter al mundo en los segundos, lo van a meter ya no solamente en las horas, sino que lo van a meter en los minutos y lo van a meter en los segundos. Y este tiempo del cual vivimos esclavizados completamente es un tiempo de los ingleses y es el tiempo que le pusieron a la sociedad industrial que ellos se inventaron con la revolución industrial. Entonces, pues no se nos puede olvidar que este grupo es inglés, que son hijos de la sociedad industrial, que el rock es un invento totalmente urbano, que es un invento industrial, que es un invento de esa sociedad, es un producto de esa época y de esa sociedad, y es justamente a eso a lo que ellos le van a hacer una crítica muy brava en todo lo largo de las letras del álbum y de la misma manera como lo van a contar. Ellos rechazan el modo de vida inglés. Hay una parte donde dice que hanging on a quiet desperation is the English way. Es como pendientes de una silenciosa desesperación. Es la forma de vida de los ingleses, es el modo de vida inglés. Entonces ellos lo van decodificando, lo van disecando y van diciendo, esto no es una propuesta chévere. Y lo están diciendo desde esa época. Ahora, ellos empiezan a hablar, ya lo contaremos cuando estemos directamente en el álbum, ellos hablan del problema del dinero como una única coordenada de vida y bueno, esto hoy por hoy ya es epidémico. Ellos lo señalan en su época, pero el tiempo que ha pasado desde que ese álbum se ha hecho no hace sino darles mucha más vigencia ahora por los problemas que ellos señalaron en esa época, lo que hace de una de las características más impresionantes de Pink Floyd, los visionarios. Esta gente vio con una claridad y con una lucidez la radiografía de la época en que vivieron, tal que es completamente vigente ahorita. Los álbumes de Pink Floyd de ahorita tienen una vigencia impresionante porque los temas que ellos tocan se volvieron incluso bastante peores ahora que cuando ellos lo señalaron. Entonces los verdaderos genios, los artistas, trascienden sus épocas porque entienden digamos como la esencia del momento en que existieron sobre la tierra y que existen. Entonces ellos empiezan en un momento fantástico de la música, o sea, en el momento que ellos empiezan a sacar este álbum, pues ya existen los Beatles y los Beatles ya han hecho Sgt. Pepper's. Es muy importante que los Beatles ya hayan hecho Sgt. Pepper's porque Sgt. Pepper's es una experimentación de principio a fin, porque cada uno de los sonidos que se hicieron en Sgt. Pepper's se inventaron por primera vez y se hicieron por primera vez en estudio y no existían los reproductores de sonidos como existirían después, todo lo que es la música digital que es capaz de crear sonidos, esto todo se creó por primera vez ahí. Entonces ya existía el rock progresivo, ya existían bandas como Genesis y como King Crimson, y ya existía Yes, y ya existía nuestro muy amado y apreciado Jethro Tull. Entonces, no es que ellos se vayan a inventarle el agua tibia como tal. Ya existía Emerson, Lake and Palmer, es decir, los teclados ya habían pasado de ser una experimentación curiosa de laboratorios universitarios o chistosa o bufa, como la música que utilizaron para el Chavo, que originalmente era un teclado de los 50s. Ahora los teclados empiezan a tener una seriedad muy grande y bueno, ya después cuando aparezcan los sintetizadores y empieza a aparecer el Moog, ya estamos en otros territorios. Pero resulta que a ellos lo que no les da ningún miedo y jamás les dio ningún miedo es experimentar con todo, incorporar toda clase de novedades, de sonidos, de posibilidades, y ellos no tenían miedo que eso fuera o no fuera comercial. Van a lograr que la experimentación se pueda volver un fenómeno comercial y de mainstream y de corriente principal a través de la manera como ellos creyeron en eso y lo convirtieron en un elemento fundamental de toda su carrera musical. Entonces ellos no les da miedo nada de eso y tienen una influencia deliciosa, exquisita, una influencia que es poderosa y maravillosa. Resulta que en los años 40 y 50 apareció una tendencia, un movimiento que habla de la música concreta. La música concreta francesa nos dice que la música como orquestas, digamos, imita
los sonidos de la realidad, como las 4 estaciones de Vivaldi imitaron el sonido de los pájaros. Pero no son los pájaros cantando, son los instrumentos imitando a los pájaros. Entonces esto es una representación de la realidad, como cuando Magritte dibuja una pipa y dice que eso no es una pipa porque es un dibujo de una pipa. La pipa real como objeto no está puesta ahí, sino dibujada la pipa. Por eso el famoso cuadro dice, esto no es una pipa, ce n'est pas une pipe. Entonces, la música concreta francesa dice que la música como tal imita la realidad, pero no la toma de la fuente misma, pero que todos los sonidos concretos de la realidad son música también. Entonces, con esta idea, digamos la idea de tomar los pájaros, el sonido de los pájaros, las olas, pero no solamente los sonidos de la naturaleza, también los trenes, los diferentes elementos de la vida cotidiana, tomándolos el sonido vivo como tal y no su representación. Entonces, con la idea de la música concreta, un personaje que es muy importante aquí, que es Alan Parsons. Alan Parsons va a ser el productor de The Dark Side of the Moon, y eso es una cosa muy importante porque Alan Parsons era un experimentador también muy duro, porque un productor, les cuento, el productor es el que logra que el concepto de un álbum se lleve a cabo. O sea, un álbum está compuesto por la genialidad de cada uno de los músicos, pero el que lleva a cabo que todo esto se concrete en la realidad y que tiene, digamos, todos los sonidos en la cabeza es el productor musical. El productor musical es muy, muy importante. Y en todo lo que va a ser esta etapa del rock, el productor musical va a ser clave, porque es el que sabe manejar las mezclas y sabe manejar un montón de cosas. Y el productor musical es ni más ni menos que Alan Parsons. Después él se va a atrever a sacar su propia música y va a hacer The Alan Parsons Project. Y bueno, pues el tipo es absolutamente duro. Entonces estamos hablando de unos genios del Olimpo, de los dioses de la música, del rock. O sea, una cosa que produce Alan Parsons y hace Pink Floyd tiene que ser una cosa demasiado impresionante. El álbum tiene influencia de todo. Tiene influencia del jazz, tiene influencia del funk, del scat, del soul. Y por supuesto tiene una cosa muy importante, es la psicodelia. Nosotros hemos hablado de la psicodelia antes, pero la idea de la psicodelia, como se va a entender en la contracultura, tanto de los Estados Unidos como de la contracultura británica, es que existen muchos tipos de realidades, existen muchas formas de aproximarse a la realidad y existen muchas formas de entenderla. Entonces, la psicodelia está, digamos, ligada a una cosa que llamamos la conciencia expandida. Y la conciencia expandida es buscar otras formas de entender y explicar la realidad, entendiendo cómo la realidad, digamos, solamente lo que está escrito en Occidente, solamente las tendencias filosóficas de Occidente, solamente los cánones de Occidente eran la realidad. Lo que no está escrito en la ciencia, como la ciencia dijo, eso no es real, eso es ilusorio o eso es supersticioso. Lo que no cabe en el plano de Descartes, entonces eso no existe en la realidad. Crearon un modelo único. Entonces, en ese modelo único, su única manera de interpretar la historia es la historia universal, su única manera de ver la vida es la única que existe. Entonces, la psicodelia y la conciencia expandida van a cuestionar eso. Van a entrar en otras realidades como la India, que eso lo hemos hablado mucho cuando hablábamos de George Harrison. Van a entrar en otro tipo de concepciones del universo. Van a entrar en otras espiritualidades, van a buscar otras formas de entender la relación con el cosmos. Esto tiene una parte mística, que es toda la búsqueda de la espiritualidad, y tiene una parte de, digamos, las drogas o los elementos psicotrópicos o el ácido se van a utilizar como especies de codificadores para poder entrar en otras formas de la realidad. Y el poder mirar otras formas y otras realidades es lo que nosotros vamos a llamar psicodelia. Y en la psicodelia los sonidos se ven y los colores se oyen. Y se rompe la diferencia entre las barreras, entre las diferentes formas de arte.
Y el arte se combina de muchísimas formas y todas las clasificaciones que habían antes del arte se funden en unas nuevas maneras de entender. Por eso los eventos psicodélicos de los 60 tenían, por un lado, proyecciones de gotas de aceite sobre colores que daban unas proyecciones muy elementales en esa época, pero ya claramente alteradoras de los sentidos. Entonces eran cosas que alteraban los sentidos desde el elemento visual, desde el elemento auditivo, desde el elemento olfativo, desde el elemento táctil. Era poner todos los sentidos a funcionar, estimular todos los sentidos. Se está experimentando con la psicodelia. La psicodelia va a ser muy importante en el rock. Y Pink Floyd va a llevar la psicodelia a unos niveles absolutamente sublimes, porque va a lograr que todas las posibilidades de lo visual, de lo auditivo, de lo táctil, vayan a poderse experimentar en la música de Pink Floyd y en el disco de The Dark Side of the Moon. Esto es un concepto, el álbum es un concepto. Hay que explicar hoy día qué es un concepto de álbum, porque resulta que cuando usted conoce la música por playlist, cuando usted baja la música por playlist, la música tiene una organización de canciones que puede ser aleatoria. Inclusive usted puede ponerle random a eso, para que suenen unas canciones como quieran y otras como se les dé la gana. Eso hace que el playlist no necesariamente tenga un concepto y que el concepto no necesariamente lo ponga usted, a no ser que usted sea un duro o una dura de los playlists. En general las playlists son bastante aleatorias. Usted pone y le sale como lo que aparece en la plataforma de acuerdo con esa música. Resulta que un álbum es un concepto como una sinfonía, que tiene una obertura, que tiene un desarrollo, que tiene un final. Un álbum es como una novela que se lee de principio a fin, que tiene una estructura narrativa musical, que tiene sentido completo dentro de la obra. Entonces lo de The Dark Side of the Moon, que además el concepto de álbum va a ser particularmente significativo en el rock y en el rock progresivo, una cosa como Thick as a Brick. O sea, va de principio a fin. Pero también Café Tacuba, cuando hace Re, eso es un concepto de álbum. Ellos decían, vamos a presentar Re de principio a fin. ¿Sí? El concepto del álbum es un concepto de una manifestación musical que se halla completa en sí misma, pero sobre todo que tiene sentido en la secuencia y en el orden en el que se escribió. Una cosa sigue a la otra, y el concepto de álbum es lo que nos explica el rock sinfónico, es lo que nos puede explicar una cosa como Tommy, por ejemplo, o como Quadrophenia de The Who, que son álbumes con un concepto muy particular y muy claro de por qué están las canciones escritas de esa manera y cómo unas van a desembocar en las otras y cómo hay una secuencia musical que nos va a llevar de uno a otro. El caso de Pink Floyd es el caso de The Dark Side of the Moon, es uno de los casos más poderosos en términos de álbum. Se recomienda escuchar eso como lo escuchábamos antes, con la luz apagada, de principio a fin, escuchando cada uno de los sonidos. A esto hay que ponerle una atención absolutamente rigurosa. No sé, se recomienda que no estén con el celular ahí porque los distrae la luz de la pantalla y la información. O sea, esto es para que se sienten y se los oyen absolutamente, porque es una cosa tan fantástica que realmente vale la pena degustarlo en cada uno de sus momentos, porque es que la entrada de las guitarras, la manera como una de ellas va a desembocar en la otra es perfecta, ¿ve? Es absolutamente maravilloso y produce unos niveles de emoción, produce todas las emociones. Entonces vamos también a
a la idea de la carátula. La carátula es un prisma y el prisma es una descomposición de la luz que lo había hecho en su momento Newton. A Newton se le ocurrió descomponer la luz blanca y al descomponer la luz blanca descubre que ahí hay un degradé de colores. Ese degradé de colores es lo que llamamos un prisma. Ese prisma es lo que va a ser el triángulo que se va a representar con la degradación de los colores. Esa carátula se le ocurre a unos amigos de ellos que se llamaban hipnosis, pero no se escribe hipnosis como hipnotismo, sino como una especie de gnosis, o sea, como de agnosticismo con hip, ¿sí? Un hipnosis. Y ellos van a hacer la carátula. Y les fue tan bien que no solamente la carátula de The Dark Side of the Moon se vuelve absolutamente icónica, sino que la disquera queda contentísima con eso y los contrata para hacer carátulas como Houses of the Holy de Led Zeppelin, como Going for the One de Yes, carátulas para AC/DC, carátulas para Black Sabbath, carátulas para Paul McCartney. Le sonó la flauta. O sea, Hipnosis hizo la carátula de The Dark Side of the Moon y de ahí para adelante se volvió uno de los referentes. The Lamb Dies Down on Broadway de Genesis, pues que esa es otra locura impresionante. La carátula la hace Hipnosis. Entonces aquí se van a mezclar todos los genios de los genios para hacer una cosa que es de dar alaridos. Entonces la carátula tiene todo ese significado y cuando originalmente lo estrenaron aparecían las pirámides de Egipto que pues acabamos de ver. Y también en las calcomanías que venían del disco aparecían las pirámides. O sea, en este momento el álbum, el acetato, es un objeto artístico. Entonces tiene una cantidad de cosas. Tiene las letras, tiene los stickers, tiene toda clase de elementos que son propios del disco desde el punto de vista gráfico. Entonces tenemos el concepto de álbum desde el punto de vista musical, pero también tenemos la representación gráfica del álbum, que es absolutamente sollada también y que nos va a llevar como en este viaje entre el sonido, la luz, la mirada. Ellos desarrollan una idea tan visionaria de lo que va a ser la tecnología en su música, que solamente 20 años después, cuando se hicieron el concierto de Pulse, pudieron representar de una manera, digamos, ya mucho más veraz lo que habían soñado desde los 70s, porque ellos se imaginaban un mundo muchísimo más avanzado del que estaban viviendo en esa época a nivel de experimentación y de sonido. La banda originalmente tenía a Syd Barrett. Syd Barrett no es un fantasma, Syd Barrett es una adoración, una figura de culto, porque él abandona la banda porque se lo llevan las drogas. Y ellos le van a rendir tributo y culto de aquí en adelante. Y la historia de la locura de Syd Barrett los va a afectar muchísimo y va a incidir muchísimo en su música. Después de la salida de Syd Barrett va a entrar David Gilmour, que va a tener toda esa genialidad en la guitarra. Entonces hay una canción que ellos la hacen en el estilo de Syd Barrett. El tema de la locura, cuando estemos hablando del daño cerebral, brain damage, es en alusión también a Syd Barrett. Y después va a haber un álbum completo para él que se llama Wish You Were Here, como hubiéramos querido que estuvieras con nosotros, y que va a tener una canción para él maravillosa que es Shine on You Crazy Diamond, que eso es también una obra maestra. O sea, Syd Barrett es como una inspiración, una figura de culto, es mucho más que un fantasma porque no los asusta, sino que los inspira. Es sublime para ellos, esa tragedia también es parte de toda la historia musical de Pink Floyd. Entonces ellos empiezan a hacer esta cosa tan absolutamente maravillosa y con todas las influencias de ser estos rockeros de la posguerra, de que sus padres murieron en la Segunda Guerra Mundial. El papá de Roger Waters era miembro del Partido Comunista y fue a luchar y muere en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra el fascismo. Por eso es que Roger Waters es tan político, porque su papá dio la vida luchando contra el fascismo y contra el nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que cuando uno ve The Wall, ve cómo ellos van a representar el nazismo y el autoritarismo, y por eso él es un activista hasta el día de hoy. O sea, es una figura que está totalmente involucrada con la denuncia de la época en que ha vivido y de todas las diferentes épocas en que ha vivido desde el puro principio.
Ahora, cuando ya empezamos, es que esto tiene un montón de niveles de relato. Entonces, como ellos van a hablar de la condición de la ansiedad, de la muerte, del consumo, del sinsentido, porque para ellos el consumo nos lleva a un sinsentido de la vida porque es un sinsentido, es un sentido vacío. Cuando el sentido único que usted puede tener es el de producir, el de consumir y el de ganar dinero para alimentar el ciclo de la producción y el consumo, la vida le queda existencialmente vacía y la pasa desde el nacimiento hasta la muerte sin haber realmente vivido humanamente hablando en otras dimensiones. Y como ese es el esquema de la sociedad inglesa en la que ellos nacieron, pero hoy día es el esquema global, porque en estos tiempos de neoliberalismo estas cosas se acentuaron mucho más, porque esto incluso se hacía cuando había estados benefactores y aún así era una cosa bastante punzante para la realidad que vivían, pero la realidad que vivimos hoy día nos hace pensar que este ciclo de consumo y dinero es la única dimensión que se está tratando del ser humano como proyecto de civilización, lo cual es bastante precario. Y eso lo veían así desde esa época Pink Floyd. Entonces pasamos directamente al álbum. En la primera parte hay una pequeña introducción que podría funcionar como pequeña abertura, que se llama Speak to Me, y empieza con el latido del corazón. Con el latido del corazón. Cuando Roger Waters vino a Bogotá en el 2006 y presentó The Dark Side of the Moon, acuérdense que yo soy rockera del tercer mundo. Aquí no llegaban los grupos. No los podíamos ver nunca y tampoco llegaban los álbumes y nos tocaba aguantarnos gente muy antipática simplemente porque los tenían y nos tocaba encontrarnos a dónde llegaban importados y llegaban carísimos. Entonces yo voy a poder ver a esta gente mucho tiempo después de que he vivido y soñado con ellos. Entonces cuando llega Roger Waters a Bogotá y va a pasar The Dark Side of the Moon, y yo tuve la posibilidad de ver eso y todavía no me la creo que lo pude ver. Entonces empieza ya en ese momento la tecnología de ellos para traer pantallas líquidas que parece que sucedieran en la realidad, hace que el efecto del latido del corazón con el que empieza el álbum lo sientas directamente en el corazón tuyo. O sea, empieza una serie de sonidos dentro del concierto que hacen que el corazón te esté latiendo por dentro y no lo estés oyendo, sino que lo estés sintiendo. Y ahora empezamos a ver cómo es que vamos a plantear el tema de la angustia existencial del modo de vivir inglés. La canción de Breathe in the Air, tiene, digamos, un homenaje a la manera como componía Syd Barrett. Es la que se parece un poco más a la música de Syd Barrett. Ellos utilizan versiones previas, elementos de otros discos, hacen uso de todo su trayectoria musical para hacer este álbum, que es por lo que valió la pena que ellos hubieran nacido en el planeta Tierra, pues. Entonces, con todo el amor y el respeto que le tengo a Animals y a The Wall, esto es una obra maestra de unas características que apenas si me atrevo a poder contarles aquí. Esto es una cosa de verdad muy seria. Por eso ha sobrevivido con tanta gloria durante tanta época, porque esto es una obra impresionante. Entonces, en Breathe dice que respira en el aire, no tengas miedo de creer, vete pero no me dejes a mí, mira alrededor, escoge tu propia tierra. Empieza con la promesa de la vida, con la promesa de todo lo que tú vas a soñar, de lo que vas a vivir, de lo que vas a creer, de lo que puedes ser. O sea, con todas las posibilidades de cuando alguien está en la juventud en un momento en que la vida son solamente posibilidades y oportunidades y sueños. Pero esto no va a durar mucho. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the
first wave, race towards an early grave. Después viene un tiempo de angustia pura y plena, que se llama On the Run. Y ese tiempo de angustia pura y plena va a ser inspirado en el miedo que tenía Wright, el teclista, a volar. Pero eso es bien angustioso, es súper angustioso, y esa es la idea. Entonces, entre este tiempo de Breathe, cuando estamos intentando encontrar el camino y cuando estamos viendo a dónde vamos a llegar, viene esa angustia de esa carrera tan absolutamente impresionante que es On the Run. Y luego viene una de las que a mí me parece la locura furiosa, Time. O sea, Alan Parsons se fue para una tienda de relojes y puso a todos los relojes a sonar al mismo tiempo y llevó una grabadora y captó el sonido de los relojes dentro de todo lo que estamos hablando de la tendencia francesa de la música concreta. Él va y trae los relojes y se los graba tal cual como suenan los relojes en el almacén. Y esos relojes son los que empiezan cuando va a sonar la canción Time. Y Time es ese tiempo de los relojes y es ese tiempo de la vida que tú estás intentando abordar el tedio y la pereza de la vida y esperas que alguien te diga quién eres. Y de pronto entonces pasan los 10 años, tú te das cuenta que nadie te mostró el camino y de pronto empieza la carrera por la vida. Entonces empiezas a correr y a correr detrás del sol, pero el sol se está hundiendo. El sol es el mismo relativamente, pero tú no. Tú estás cada vez más corto de respiración y más cerca de la muerte. Entonces dice, the sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Todo este tiempo se te fue en esa carrera de esperar que la vida te dijera quién eres o para dónde deberías ir. Y toda esa carrera fue en vano. Porque tú, cuando te das cuenta, ya estás perdiendo el aliento, ya te has vuelto viejo. Pero ese tiempo no es el tiempo de la vida. No es el tiempo orgánico. No es el tiempo de las edades de la vida. Es el tiempo de la revolución industrial. Es el tiempo del dinero, el tiempo de los plazos, de los cumplimientos, de las fechas de entrega, el tiempo de la jubilación. O sea, es el tiempo que te impone la sociedad industrial, no el que te impone la vida. El tiempo de la vida es el otro. El tiempo de la vida es el que transcurre cuando tú decides vivir de una manera humana. Pero cuando tú te metes en la trampa del tiempo de la sociedad industrial, ese es el tiempo en que se te va la vida, tratando de buscar el dinero. Ese es el tiempo en que cuando te das cuenta, toda la sociedad industrial decidió por ti la vida y no la decidiste tú. Y estabas esperando ese sol de la infancia y de la adolescencia y ese camino que alguien te fuera a mostrar. Resulta que eso no llega a pasar.
Ahí hay una figura que a mí me parece importantísima. Hay una figura que dice que cuando te das cuenta, han pasado 10 años, nadie te mostró el camino y tú te perdiste de The Started Gun, o sea, de la señal de partida. La figura es un pistoletazo normalmente para que arranquen los caballos en el derby, o empiece una carrera en el agua de nadadores, o empiece una carrera de 400 metros planos. Siempre hay una convención que es el disparo de una pistola, the started gun, el pistoletazo. Ahí hay que arrancar. Entonces esa figura de que tú estás esperando que alguien te dé el camino y mientras tanto pasa el pistoletazo y tú no lo escuchas. Entonces dice, te perdiste del punto de arrancada, de la señal para arrancar. You missed the started gun. Y eso es una figura muy potente, porque esperando la señal de la vida te la pierdes. O sea, de pronto sí disparan, pero tú no oyes. Y entonces eso arrancó todo sin ti, esperando a que alguien te dijera por dónde ir o cuál era el camino. Y eso es uno de los, digamos, de las figuras más potentes y angustiosas de la canción, que tú te pierdes el tiempo exacto en que tenías que haber empezado a pegar el carrerón. Y eso es parte de toda esta angustia del tiempo que está planteando esta canción, entre el tiempo existencial y el tiempo productivo, en donde tú te pierdes esperando una señal que no escuchaste para llegar a un lugar a donde otros están decidiendo por ti. Time va a desembocar en una voz impresionante, que es la que va a ser The Great Gig in the Sky. Y esa voz, originalmente, cuando ellos estaban haciendo las pruebas y todo, leían en ese momento versículos de la Biblia, en toda la experimentación de ellos que echaban mano de todas partes. Y Alan Parsons dijo, no, ahí necesitamos una voz femenina. Y trajeron a esta chica, Claire Torrey hizo la colaboración, y a ella le pagaron 30 libras, era una colaboración, y eso después sería una de las cosas más importantes del álbum. A ella le dijeron que expresara una voz de angustia, una voz de, digamos, como de ansiedad, una voz de algo punzante por dentro, y ella saca ese chorro de voz tan impresionante. Y durante mucho tiempo, hasta cuando ella demandó en el 2005, que le reconocieron, hoy por hoy aparece en las nuevas ediciones después del 2005, ella ya aparece como coautora de esa canción. Pero en ese momento era una colaboración, ella ni siquiera consideró que era su mejor esfuerzo, pero la gente de Pink Floyd quedó muy contenta y eso le va a dar un sello absolutamente impresionante a esta parte que es The Great Gig in the Sky. Cuando desemboca, por eso les digo que el concepto de álbum, porque empieza el latido del corazón nos va a llevar a otros sonidos y esos sonidos nos van a llevar a esta voz impresionante de The Great Gig in the Sky, y uno ahí ya está en una dimensión psicodélica, en una dimensión completamente diferente, cuando usted acepta navegar por la música de The Dark Side of the Moon.
hay como una pausa, porque la idea es un degradé de emociones, es un despliegue de emociones. Entonces hay un momento en que tú llegas a casa mirando la chimenea, calentándote los huesos, sintiéndote en alguna parte donde tengas un refugio, donde puedas estar tranquilo. Esto nos pasa desde la angustia hasta la posibilidad de un refugio interior. Y después viene una de las canciones más conocidas y más icónicas de todas, que es Money. Esa sí la ha oído todo el mundo, o sea, es verdad que es muy difícil que usted no la haya oído, porque es que esa canción empieza con una registradora y luego empieza con un bajo y luego empieza con una guitarra y empiezan a describir lo que le hace el dinero a la sociedad. Y esa canción es tan vigente que podría estar saliendo en un video de YouTube antecitos de hacer este programa y sería tan absolutamente vigente como cuando salió en single en The Dark Side of the Moon. Y decimos single porque antes, cuando salía un álbum, sacaban una o dos canciones en solitario como abrebocas para anunciar el lanzamiento del álbum. A esas canciones en solitario para anunciar un lanzamiento del álbum las llamábamos singles. Y esta va a ser, digamos, de las más legendarias. Y esta sí nos describe el modo de vida que estamos criticando, pero claritico. Entonces dice que el dinero es lo que te hace pagar las cosas, es como un gas, es el que te da el nuevo carro, el caviar, es el que hace que te quieras comprar un equipo de fútbol. Ya en esa época los millonarios se querían comprar equipos de fútbol desde ese entonces. El dinero es lo que hace que tú veas en todos los demás alguien que te puede quitar dinero y no se va a meter con mi bolsillo, ni con mi estaca, ni donde quiera que yo estoy. El dinero es un hit, es como lo más apreciado, lo más valorado. Y entonces dice, pero no me venga a mí a convencer que eso realmente es todo, no me vaya a dar esa bullshit. Es una manera de decir como, digamos, como una habladera de mierda, bullshit. Entonces dice, no me eches ese cuento a mí, no me metas en la alta fidelidad, en los viajes de primera clase, no me metas en ese jet set, no me metas en todo ese tren de vida que da el dinero y por el cual hay que hacer tantísimos sacrificios. No quiere decir que ni siquiera todo el mundo lo alcance, pero el que lo alcanza hace unos grandes sacrificios para eso. El dinero es un crimen. Pero no vayas a quitarme ni siquiera un pedacito del pedazo de dinero que me toca a mí. El dinero, dicen, es la raíz de todos los males que existen hoy. Y bueno, pues eso sí, mejor dicho, es autoevidente en esta época esa frase, ¿no? O sea, cuando todo está definido por la economía, cuando todo está definido por la inflación, por los índices económicos, por los indicadores económicos, cuando la rentabilidad es el único criterio, en las épocas en que el neoliberalismo impuso el dinero como el único fin colectivo de la sociedad, por encima de todo, por encima de la solidaridad, de los fines colectivos, de las búsquedas de otro tipo de formas de civilización, el dinero quedó como lo único que tiene una importancia real. Hoy día eso es mucho más grave que en esa época, y en esa época ellos ya lo decían, así es que es el dinero. Se vuelve en sí mismo un fin, y al volverse un fin en sí mismo, te corroe, te destruye, te rompe por dentro, porque empiezas a vivir para el dinero. Entre el tiempo y el dinero, y el tiempo que es dinero, ahí se te fue la vida. Eso te lo va mostrando el álbum con una musicalidad absolutamente impresionante. us.
And after all, we're only ordinary men. Después viene otra canción que se llama Us and Them, nosotros y ellos. Y esta canción es muy especial porque nos habla de la otredad, o sea, nosotros y ellos. En estas épocas de tantísima polarización, donde la gente se ve dividida por tantas diferentes formas de pensar, sentir, creer, oír, y donde esas definiciones y esas polarizaciones generan identidades. Entonces los que creemos una cosa frente a los que creen otra, a los que comemos una cosa frente a los que comen otra, todo ese tipo de cosas, esa otredad, el término, digamos, lo que hoy se siente frente a los emigrantes, que los emigrantes son unos y los locales son otros, que los de una nación son unos y los que no son de esa nación son otros. Esto es us and them, ¿sí? Dice, pero a la final somos personas ordinarias y sencillas y gente común y corriente todos. Yo y tú sabemos que no eres lo que hubiéramos podido escoger, y las líneas en los mapas y los diferentes lugares, el negro y el azul, y ahí uno no sabe quién es quién ni cuál es cuál, arriba y abajo, pero finalmente todo es redondo. Entonces, ¿dónde es arriba y dónde es abajo? Si de todas maneras la Tierra es redonda. Entonces empieza a mostrar la artificialidad de esa clasificación entre nosotros y ustedes, que es lo que hace que nos apartemos de todos los demás seres humanos por las diferentes etiquetas que les ponemos. Sí, entonces si una persona piensa, inclusive si come diferente a usted hoy día, eso ya lo vuelve una persona muy distinta. Cualquier cosa en la que crea ya lo vuelve una cosa muy distinta. Y aquí volvemos al tema del dinero, con o sin. O sea, el que tiene y el que no tiene. ¿Y quién nos niega que de eso se trata toda la pelea? With, without, and who denies it's what the fighting's all about. Sí, que de eso se trata toda la pelea, por quién tiene y por quién no tiene, y por cuál es una vía y cuál es la otra, y por las cosas que yo tengo en mi cabeza, y por las direcciones en las que yo veo la vida. Entonces, Us and Them nos habla de esa clasificación y de esa polaridad que hoy es muchísimo, pero muchísimo más extrema que cuando ellos hicieron el álbum. Porque hoy hay cualquier cantidad de maneras para clasificar a los otros en ellos y meterte tú en el clan de nosotros, cualquiera que sea el nosotros en el que tú estés metido o estés metida escuchando estas historias. Pero al final todos somos gente ordinaria y la tierra es redonda. Viene después una parte instrumental bellísima que es cualquier color que tú quieras, any color you like. Luego viene una parte esencial, absolutamente esencial, que es la que Roger Waters considera como la esencia del álbum. Esto se llama Brain Damage. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. El daño cerebral. Aquí estamos hablando de Syd Barrett y estamos hablando del hecho de que los lunáticos era como se consideraban los locos. En esta época, en los 70, 60, empieza también a cuestionarse el concepto de locura, empieza a hablarse de la antipsiquiatría y empieza a hablarse de que no es clara la línea entre los que son locos y los que son normales. No se hablaba de salud mental antes. La gente, pues cualquiera que consultara a un terapeuta era porque ya estaba loco. Eso no era algo que se pudiera considerar parte de un proceso de entendimiento del propio ser. Los normales estaban a un lado, us and them, y los locos estaban en el otro. Sí, y ahí no había mayor problema, mayor, digamos, consideración o matices. Entonces, el club de los normales se vuelve la gente que está socialmente aceptada.
y socialmente considerada normal, es decir, la gente que se acoge a todas las reglas del juego, a todas las normas, a todas las formas de comportamiento, a todas las formas que la sociedad dicta que deben ser, que entre otras cambian mucho de una época a otra, entonces lo que es normal en una época no es normal en la otra. Eso es una cosa bastante relativa, pero en esa época se creía que la normalidad era más o menos una sola, que todo el que no estaba en la normalidad estaba loco de alguna forma. Y eso siempre ha sido un criterio para caerle encima a todas las personas que por una u otra forma son diferentes a la época en la que nacieron. Entonces, con ese criterio, empieza este daño cerebral cuando habla de que the lunatic, como lo lunático, está en el pasto, está en las cosas que yo recuerdo, está en los caminos que yo recorro, está en el corredor, está en los papeles, está en mi cabeza, está en mi respiración. Entonces eso lo va haciendo cada vez más cercano, más cercano, más cercano, pero todo esto me está llevando a ese sentido de la locura por dentro. Tú eres el que cerraste la puerta, el que pusiste la llave, la cerraste y te llevaste la llave, y yo siento alguien dentro de mí que no soy yo. Y todo esto, todos estos truenos, todas estas nubes, todo lo que no puedo oír, todo lo que parece que fueran silencios o ruidos, todas las diferentes canciones que yo puedo oír, los otros no pueden oír, todo eso está en el lado oscuro de la luna. Y esa es una manera de bucear en el objetivo del álbum, que es preguntarnos sobre la locura y la formalidad y las reglas y la vida. Y luego viene todo lo que tú tocas, todo lo que tú ves, todo lo que tú pruebas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú amas, todo lo que tú odias, todo lo que compras, mendigas, prestas o robas, todo lo que creas, todo lo que destruyes, todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que comes, cada una de las personas que ves, todo lo que está ahora y todo lo que ya no está, todo lo que se fue, todo está debajo del sol. Y el sol es eclipsado por la luna. Y con este eclipse, que el sol de todas maneras queda oculto por la luna, vuelve a aparecer el sonido del corazón y termina el álbum. Y esto ha sido un viaje por la psiquis, por la mente, por la sociedad, por el rock, por el sonido, por la psicodelia, por la música, por el concepto, por toda un viaje alrededor del mundo que esta gente es capaz de concebir en una genialidad absolutamente impresionante y que hace que este álbum haya sido tan icónico durante 50 años y todavía nos habla de una sociedad que, como no ha cambiado de ejes, sigue siendo totalmente vigente, sigue siendo tal cual la describió Roger Waters en su letra y la mostraron musicalmente todos los demás de Pink Floyd y la hizo Alan Parsons en su producción, porque mientras no cambiemos, pues The Dark Side of the Moon, Animals y The Wall seguirán siendo totalmente vigentes, porque el esquema de sociedad que critican sigue siendo no solamente el vigente, sino cada vez más grave, más dramático, más terrible, más angustioso y más desesperanzador, porque ya ni siquiera se cree en los beneficios del progreso, sino como en una sensación de pérdida total de sentido. Y bueno, ellos los más alegres no son.
Uno no se mete con ellos para alegrarse la vida, se mete con ellos para entrar en otro nivel de conciencia, para reflexionar, para pensar, para entender, para ser crítico frente al mundo en el que vivimos, para pensar de otra manera el universo y pensarse a sí mismo de otra forma y a sí misma de otra manera. Meterse en Pink Floyd es meterse en lo profundo, pero también es meterse en lo delicioso de una música absolutamente prodigiosa, de la cual estamos hablando, de una obra maestra y con la cual, con todo el amor del mundo, en el año 3 rendimos este homenaje a los 50 años de The Dark Side of the Moon. Entonces, desde los espacios de la genialidad creativa de Pink Floyd, de la lucidez de Roger Waters, de la guitarra de David Gilmour, de uno de los álbumes más grandes en toda la historia del rock, del concepto de la música, de la crítica existencial, de la delicia auditiva, de la experimentación, de la lucidez y la genialidad de quienes parten la historia de la música, porque de ahí en adelante se van a permitir una nueva cantidad de investigaciones y de posibilidades a partir de este momento histórico en que se grabó The Dark Side of the Moon, y 50 años después, en la vigencia y en la delicia y en el prodigio de esta obra, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.